Santiago capítulo número 4, versículo número 7. Vamos a permitirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Así que ahí en tu lugar le dice: Señor, háblame a mi vida, a mi corazón, como solamente tú puedes. Y estoy seguro que quieres hacer en mi vida. Antes de leer este versículo, oramos. Señor, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa adorándote, saltando tu nombre. Vamos a compartir tu palabra y te rogamos que nos hable, Señor, a través de ella de alguna manera especial. Espíritu Santo, se mueva en medio nuestro como quieras hacerlo, y que podamos no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiero hablarles sobre un tema: vencedores. Vencedores. Notemos que Santiago en esta epístola usa un lenguaje militar. Nos recuerda la realidad de la existencia del mundo espiritual, el reino de Dios. Por un lado el reino de Dios, por el otro el reino de las tinieblas. Nos recuerda Santiago de que, querramos o no, pertenecemos a uno de esos dos reinos. Pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. No hay términos medios. Santiago en este versículo nos recuerda que ese reino de Dios y el reino de las tinieblas están siempre en batalla. Luchan entre sí. Y de hecho el reino de las tinieblas se opone absoluta y totalmente al reino de Dios. Pero qué interesante que este versículo declara que podemos ser vencedores frente a ese reino de las tinieblas. Podemos vencer en la batalla que tenemos contra nuestro adversario, en la lucha que Él continuamente nos presenta. Sí que podemos ser vencedores. Dice la última parte del versículo que el diablo huirá de vosotros. Y en el contexto, y esta palabra huirá significa lenguaje militar. Buena noticia. Significa el enemigo derrotado, el enemigo huyendo, el enemigo escapando, el enemigo soltando, rompiendo cadenas y ligaduras que tenía alrededor de nosotros. Soltando esas ligaduras de nuestras vidas para que ya no nos pueda tocar, dañar, atormentar, esclavizar, enfermar o poseer. El Señor lo reprenda. Y ser sus esclavos. Soltando la vida de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestras finanzas, de la ciudad o del país en el cual nosotros vivimos. Es ver al enemigo huyendo, retrocediendo, escapando. Esta palabra huirá así lo implica.
Es un escape. Es un correr, pero no de nosotros huyendo, sino del enemigo. Escapando. Y soltando todo aquello que él había tomado y que nos pertenecía a nosotros. Esta palabra huirá, queridos hermanos, de la última parte del versículo, es una experiencia restauradora. Es restauración. Es ver al enemigo tener, entregar todo aquello que nos había arrebatado. Una experiencia que vivió David en el Salmo 124, versículos 6 y 7. David se sintió en un momento de su vida atado por las fuerzas del enemigo. Él se sentía que estaba en medio de un lazo del cual no podía escapar. Poseído. Pero fue restaurado. Salmo 124, versículos 6, 7, dice David: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Dice David: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Dijo David: se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió ese lazo que nos tenía atado. Escapamos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, dice David. Salmo 124. Se rompió. Pudimos ser libres. Huirá de vosotros. Tendrá que esconderse, tendrá que retroceder. Podemos conquistar aquello que nos ha robado. Una experiencia también restauradora que vivió Mefiboseth, el hijo de Jonatán, que estaba lisiado de sus dos pies, lisiado de ambos pies, y que también lo había perdido todo, abandonado y desechado en miseria y en dolor, luego de la muerte de su padre Jonatán. Lo pierde todo. Sus propiedades. Y está por allá en un lugar desvalorizado, sufriendo y llorando en miseria. Qué lindo que David, la Escritura lo mandó a buscar. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. David lo mandó a buscar para restituirle sus propiedades. Qué interesante, para devolverle todo. Y le dijo: lo que era tuyo, lo que te pertenecía, te lo devolveré, le dijo el rey David. De Samuel capítulo 9 versículo 7, le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. Experiencia más hermosa. Por el rey David manda a buscar a este hombre, recordemos, sufrido y lisiado de sus pies, abandonado, olvidado, en dolor y pobreza. Y David le dijo: es tu hora, es la hora de la restauración. Tus enemigos retroceden ahora. Vas a recuperar todo lo que has perdido y
partir de esa hora, ese hombre empezó a comer de la mesa del rey como uno de sus hijos. Es restauración. Ahí está la promesa para ti, para mí. El enemigo huirá de nosotros. Se escapará. ¿Se puede? Sí se puede. Tal vez te sientes como David ahora en lazos. Tal vez te sientes que estás atrapado, que lo has perdido todo, pero hay esperanza. Tal vez ves frente a ti un enemigo muy poderoso y muy fuerte que te ha atado por años. Tal vez miras hacia atrás o hacia el presente y solo ves pérdidas, derrotas y muerte, y dolor, y miserias. Hay esperanza. Podemos ser vencedores. Esperanza. No puede huir de nuestras vidas. Es la declaración que hace Santiago en la última parte del versículo. Pero es importante. Estudiemos todo el versículo. Miremos la parte inicial del mismo para darnos cuenta que si queremos ser vencedores, tenemos que cumplir requisitos. El versículo, los primeros comentarios que hacen, las primeras palabras que hacen, habla de requisitos para ser vencedores. Y claro que nos apasiona leer lo último que dice en el versículo 7 y vernos victoriosos y vemos ganando y vemos triunfando y vemos recuperando todo, la paz, el gozo, la felicidad que habíamos perdido, las finanzas, no sé, la salud, la vida. A lo mejor habíamos estado mucho tiempo posicionados por el enemigo y ahora hay una esperanza, es decir, sí podemos. Cristo, es en Cristo que sí podemos. Hay requisitos si queremos derrotar al enemigo. El enemigo no va a huir si le gritamos, o por llorar, o por quejarnos, o por ser religiosos, por tener una religión. No, yo tengo 50 años de religión, ya él tiene que irse de mi vida. Yo le grito, vete, tiene que irse. O yo simplemente deseo que se vaya y se va. O practico cualquier religión y le declaro que se va. Hay requisitos. Parte A del versículo 7. Declara que si queremos ser vencedores y que el enemigo huya de nuestras vidas, tenemos que someternos a Dios. ¿Lo leen conmigo? 7a. Someteos. Pero esta es otra palabra también militar. Si la palabra huirá tiene una connotación militar del ejército del enemigo corriendo, retrocediendo, y nosotros como ejército de Dios avanzando y conquistando y recuperando y echándonos fuera de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mis finanzas, y yo disfrutando de las bendiciones del Señor. Eso es una connotación militar, es verdad, pero ahora también esta palabra someteos es una palabra militar. Implica ponerse o alinearse bajo otro. Someteos pues a Dios, a Dios. Alinearse bajo otro, estar bajo las órdenes del superior. Y se aplica al soldado que en la guerra se pone bajo las órdenes de su comandante. Está batallando el soldado, tiene el enemigo de frente, pero él no está luchando solo. Él tiene un comandante y él escucha las órdenes de su comandante y él está batallando, sujeto a esas órdenes.
Eso implica la palabra someteos. Esto es batalla espiritual. Esto es guerra espiritual. Si queremos vencer, tenemos que estar sometidos a Dios. Ponernos a pelear bajo el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hacerlo de manera voluntaria y consciente. Queremos luchar con nuestras propias fuerzas, habilidades y recursos. Siguiendo nuestra propia anarquía, siguiendo nuestras propias órdenes. Queremos vivir a nuestra manera, hacer lo que queramos hacer y a la vez que el enemigo se nos sujete. Y hasta lo enfrentamos y lo reprendemos y te va, el enemigo se ríe. ¿Tú? ¿Bajo qué autoridad vienes? ¿Quién es tu capitán? ¿Quién es tu comandante? ¿Me estás ordenando que suelte lo que yo tengo? ¿Bajo qué autoridad? Eso es mío y seguirá siendo mío. Porque emprendas esa batalla, esa lucha. Por eso necesitamos estar sometidos bajo la autoridad de Jesucristo, el único que lo venció en la cruz. Porque sabe que el enemigo está derrotado, pero no lo derrotamos nosotros. Entonces dicen aleluya, Cristo lo derrotó allí en la cruz del Calvario. Efesios 1, versículo 21 y 22 dice que Cristo venció al enemigo. A causa de eso, hoy está sobre todo principado. Es Cristo, no yo. Él está sobre todo principado y autoridad y poder y sobre todo señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora somos su iglesia, pero en la cabeza Él está sobre nosotros, el que tiene la autoridad, y nosotros sencillamente estamos bajo la cobertura. Bajo la cobertura. Cuando el enemigo viene, no nos mira a nosotros. Nosotros somos débiles, pero estamos bajo la cobertura. La iglesia, bajo la cobertura, la autoridad de Jesucristo, que es la cabeza. Y Jesucristo lo venció. Por eso tenemos que permitirle que Él, en verdad, sea mi cabeza con mi iglesia. Que Él gobierne mi vida. Tengo que abandonar mi orgullo. Tengo que olvidar la religión. Tengo que dejar mi suficiencia. Tengo que dejar mis armas carnales. No sé hasta ti de qué manera has estado enfrentando al enemigo. No sé cuáles son tus métodos. No sé cuáles son tus recursos, habilidades. No sé cómo lo enfrentas. Pero la manera efectiva y única, bíblica, de enfrentar al enemigo y vencerlo es cuando nos sometemos al señorío de Jesús. Soltando armas naturales, carnales, permitiéndole a Él que sea el rey de nuestra vida, que nos gobierne, que nos enseñe, y haciendo cada día lo que Él nos manda. Eso está bajo la cobertura de Él. Yo no puedo vivir un día a mi manera,
y luego dejarle a Él que gobierne mi vida en el otro día, cada día, yo tengo que someterme a Él. Cuando abren mis ojos en la mañana, primero decirle que estoy sometido a la autoridad tuya. ¿Qué tú quieres que haga hoy? ¿Cómo tú quieres que viva yo hoy? ¿Cómo quieres que me proyecte hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Lucas 6:46. Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué somos capaces de decirle, Señor, Señor, Señor? ¿Y por qué no hacemos lo que Él nos manda? Tenemos que someternos. Y solo así nos irá bien. Solamente así nos irá bien. En Juan 5, un detalle de la sanidad que Jesús hizo en un paralítico. Tenía muchos años, claro, de estar en esa situación, y el Señor lo sana, lo liberta, lo hace libre. Suelta sus cadenas, suelta sus ligaduras. El enemigo huyó de la vida de este paralítico. El paralítico recoge, aleluya, aquella cama, aquella camilla, aleluya, ya, de pie. Pero el Señor lo encontró. En Juan 5, otra vez en el templo, y le dijo algo a él. En el versículo 14 específicamente le dice, no peques más. No peques más para que no te venga una cosa peor. Deja de jugar. Someteos. El cristianismo no es juego. No es religión. Es una vida rendida a los pies del Rey. Es una vida de renunciación en nuestro propio yo. Es una vida de tomar la cruz, negándonos a nosotros mismos. No peques más, versículo 5 a 14. Para que no te venga una cosa peor. Si no nos sometemos a Dios, estamos en peligro. Estamos en peligro. Porque no tenemos autoridad para resistir al enemigo. No tenemos poder para echarlo fuera. Si no estamos sometidos a Dios, no podemos pedirle que suelte y escapar cual ave, como decía David, o ser restaurados como fue Mefibosé. Hay un precio. Hay un precio que es el que muchos no quieren pagar. Someteos a Dios, es lo primero. Y queremos ser vencedores. Pero continúa el versículo 7 hablando del segundo requisito. Santiago 5:7, parte B, dice, resistid al diablo. Hemos estado hablando de palabras con un lenguaje militar. Huirá de vosotros. Huir. La palabra someteos, lenguaje militar. La palabra resistir, resistir, otra palabra militar, implica oponerse a.
significa hacerle frente a el enemigo. Significa mantenerse firme a pesar de sus ataques, de sus luchas, de sus batallas. Significa tolerar. Significa soportar adversidades sin rendirse jamás. Sin rendirse jamás. Esa es la connotación de esta palabra en el versículo. Resistir. Y es lo que hacen los soldados en la trinchera, ¿verdad que sí? Es lo que hacen los soldados en medio de la batalla. En la guerra. Lo que hace el soldado es luchar. Luchar y luchar. Lo que hace el soldado es pelear, pelear y pelear, haciéndole frente al enemigo, resistiendo. Soportando que el cansancio, el hambre, la sed, soportando que las heridas, pero sin rendirse. Y el comandante dice, nadie alza bandera blanca. Es traición levantar la bandera rindiéndose. Hay que seguir luchando y peleando y peleando y peleando y resistiendo. Y en otras palabras, y siguiendo la idea de Santiago, no podemos temerle al enemigo. Podemos huir de él. No podemos escapar de las primeras presiones, tentaciones, batallas que él manda, dardos de fuego a nuestra mente, a nuestro corazón, para hacernos retroceder y rendirnos. El Señor nos ha dado armas espirituales para que, como los soldados en la guerra, luchemos. Pero hay que luchar. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. A la perdición. Rendición, cansancio, desánimo, en pereza, en sueño. Dice, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Fe. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios en el 11, pero en los primeros versículos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De eso se trata. Fortalecernos en Él. Y en ese hermoso poder de su fuerza. He pedido a José que ponga algo acá, una alabanza, mientras quiero cerrar este tiempo de meditación de este versículo 7. Pero no sé si han notado al leer este versículo 7 que no tenemos por qué vivir en pobreza espiritual. No tenemos por qué. El tema dice que somos vencedores. Somos vencedores. Así que no tenemos por qué estar aplastados por el enemigo.
en sueño, en cansancio, en fatiga, en enfermedades que sí vienen a nuestra vida, pero todo eso hay que reprenderlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús y enfrentarlo. Tenemos por qué estar en el lazo, dentro de ese lazo diabólico. Sí que podemos escapar. Sí que la iglesia puede vivir libre. Y aquel a quien el Hijo libertare quedará verdaderamente ¿qué? Libre. Y podemos vivir en gozo, en felicidad. Sí, batallando, cierto. Enfrentando situaciones, ¿verdad? Pero no hay por qué vivir en la pobreza espiritual. Puede el enemigo estar huyendo de nuestras vidas. Como dice la última parte de este versículo, concluyendo, dice que huirá. Puede huir. Puede soltar. Dejar de ser sus esclavos. Dejar de estar en su reino. Y disfrutar del reino de Dios, de los beneficios del reino de Dios, de las bendiciones del reino de Dios, de las riquezas del reino de Dios. Podemos ser Mefiboset. Aunque lo había perdido todo, lo recuperó. Esperanza para ti, esperanza para mí. Amén. Pero tenemos que someternos a Dios. Tenemos que someternos. Tenemos que permitir que Jesucristo gobierne nuestras vidas. Estar bajo sus órdenes. Vivir como Él quiere que vivamos. Y resistir al diablo. Amén. Resístale. Todos los días vendrá contra ti. Todos los días batallará, sobre todo en tu mente. Querrá destruirte. Pero tú eres más que vencedor. Amén. Gloria a Dios. Si te sometes al señorío de Jesucristo. Escuchamos esta alabanza basada en la restauración del Mefiboset. Mientras adoras a Dios, y vas pensando tal vez en algo que el enemigo te ha quitado. Ahí en tu asiento, ves inclinando tu cabeza, recordando algo de lo que el enemigo te ha quitado. Y entendiendo que Dios es poderoso para que tú disfrutes la experiencia de la restitución, la restauración. Tenemos una dificultad hoy técnica. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres. ¿Recuerdan la historia de Mefiboset? El segundo libro de Samuel. David llama a Mefiboset. Quiero honrar la amistad que yo tenía con Jonatán, tu padre. No te preocupes, Josué, ahí tenemos una letra al menos. Él estaba allá en donde reina la maldad y la miseria. Esa miseria era una realidad para Mefiboset. Era una tierra sin sueños. Había perdido todo. Sin esperanza. Háblame más, le dice David,
andar. Aleluya. No puede moverse. Está inválido. Sin fe. No se puede ni arrastrar. Dice David, manda a llamar a ese hombre. Mándalo a llamar. Que con él yo quiero hablar. Y dile a Mefibosé que eso. El rey lo mandó a llamar. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que era tuyo, yo te devolveré. Aleluya. Y voy a restituir todo lo que la vida te robó. Amén. Y te voy a dar gozo y felicidad. Y te voy a restaurar. Y la Escritura dice que le digo más a Mefibosé. Todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, vendrás a comer a mi mesa. Amén. Ya no más miseria, ya no más dolor, ya no más tristeza. Ya no eres alguien olvidado, ahora eres considerado como un hijo del rey. Amén. Y te sentarás a la mesa del rey y vas a comer de la comida del rey y vas a vivir del palacio y de todo lo que hay aquí. Y él experimentó esa restauración, esa liberación, esa bendición Gloria a Dios. Gloria a Dios. que nosotros también podemos experimentar de parte de Dios. Mi Dios no es un Dios mezquino, aleluya. Mi Dios no es un Dios triste, mi Dios no es un Dios derrotado. Eres un Dios que avanza, eres un Dios, aleluya, que vence, Amén. que gana, Gloria a Dios. que libera, que protege y que cuida de los suyos y de aquellos que están en su reino. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Inclina tu cabeza y piensa tal vez en algo que el enemigo te ha quitado. Está robándote la paz, está robando la felicidad. Tal vez está dañando tu relación familiar, tu relación matrimonial. Tal vez el enemigo se está colando ahí en el matrimonio y te quiere dividir y quiere que haya divorcio y quiere que haya separación. O tal vez el enemigo está trayendo luchas con tus hijos para que haya pleitos. Aleluya. Tal vez tiene que ver con tus finanzas, con tu trabajo, con algo, con la salud de tu cuerpo, que tal vez se está batallando y el enemigo te está ministrando diciendo esto es terminal, esto ya se acabó, ya estás enfermo y vas a morir. Puedes ser libre. Sométete bajo la autoridad de Jesucristo. Solo dile a Él, quiero que tú seas mi Señor. Quiero que seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Rey. Quiero someterme a hacer lo que tú quieres. Quiero estar bajo tu cobertura, tu dirección, tu liderazgo, tu comandancia. Quiero hacer lo que me digas y todo lo que me pidas. En el nombre de Jesús. Si tienes una necesidad específica que quieres poner de pie desde aquí, yo solamente lo haré. Te pones de pie como señal de que tú quieres ser restaurado en algo. Nadie mira. ¿Tú quieres que el Señor te devuelva algo que el enemigo te ha quitado? Te lo devolveré, dice Dios. Oro por ti. Te pones de pie en tu lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos, Señor, declarando que nos sometamos. Que nos sometamos a ti. Tú eres el Rey de nuestra vida.